Sí, es el de alma que está sonando cada que entra, suena ese ruido. Se produce en el... Bueno, dice que quiere que hablemos hoy de emociones y pensamientos. ¿Qué es lo que vamos a hablar en cuanto a emociones y pensamientos? La diferencia, el sentir. ¿Mm? Maggie. ¿Aló? Maggie. ¿Ves? No. Ese pensamiento. Cuando uno se enamora y piensa en la persona y piensa en determinada forma o en determinado momento o en determinada imagen, y siempre es la misma. O sea, cuando piensa, vuelve a la misma, la misma, la misma. Yo no creo que la no forma, en un comienzo, cuando me explicaron el concepto de que todo venía de la no forma, yo dije, pues entonces cuando uno se engancha y repite y repite y repite, ¿será que la no forma está interesada en que uno vea algo específicamente o piense que a través de ese pensamiento recurrente pueda llevarlo a la acción? Pero después dije, eso no puede ser tan automático. No puede ser que no tengamos no sé si llamarlo la libertad de simplemente yo pensar en lo que yo quiera. Ahora, no sé, cuando expresabas, Carmita, no sé si entendí mal, como que desligaras la emoción del pensamiento. Y toda emoción empieza a provenir de un pensamiento. ¿Lo entendí mal entonces? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que las emociones vienen por un pensamiento, porque no hay otra forma. O sea, son los sentidos. Nuestros sentidos reportan al cerebro y el cerebro, un pensamiento pasa y luego es la acción, ¿no? O sea, lo que sentimos, la emoción. Bueno, ¿qué piensan ustedes de del planteamiento? ¿Siempre procederán de la no forma o hay manera de... ¿Qué opinan ustedes? Perdón, Rubén, yo no pude oír absolutamente nada de lo que planteaste, solamente de la no forma lo último, así que serías tan amable de repetir. Está mala la señal de Rubén. Yo sí lo escuché. La mía está mala. Sí, dice que no te ha escuchado. Patricia, tú me escuchaste y Rosy, ¿me escucharon? Sí, sí te escuché perfecto. Escuché todo y a Carmita también. Escuché nada más yo la no forma, como que se corta, no sé si sea conmigo o sea ya. Vuelve a hablar, Gustavo, por favor, vuelve a hablar tú. Dice que él no escuchó nada y que por eso no puede opinar. Ahora te estoy oyendo de corrido, Rubén, pero cuando empezaste a formular la pregunta, te me quedaste congelado y solamente reenganchó la transmisión cuando dijiste la no forma, lo último. Ah, ya. Pues básicamente era que cuando la clase de Marina y luego en la convención, cuando hablamos de los pensamientos, que nos dijeron que todos los pensamientos provenían de la no forma. Y entonces
yo he venido pensando mucho en eso y en un comienzo yo planteaba que de pronto era así y que todos seguían viniendo de la no forma, pero de pronto dije, pero es que cuando yo me engancho en un pensamiento y repito el mismo pensamiento, y muchas veces, por ejemplo, cuando uno se enamora, que piensa en una persona y específicamente le viene una imagen o algo que uno haya creado con la mente y siempre lo repite y lo repite y lo repite. Me preguntaba si eso también procede de la no forma o procede desde mi propio interior, o sea que en determinados momentos yo estoy creando mi propio pensamiento. Entonces hay pensamientos que cuando el pensamiento es nuevo debe proceder de la no forma, pero que hay pensamientos donde soy yo el que los está pensando y que no proceden de la no forma. ¿Qué piensan de eso? Sigue. Me parece, Rubén, yo tengo por lo menos esta interpretación. Si asimilamos los pensamientos a las olas del mar, y si yo quiero surfear, yo elijo qué ola surfear, pero las olas van a venir siempre que haya viento. Entonces, las olas vienen del mar, tienen un origen. Las olas vienen de la mezcla del viento y el mar, de la acción de los dos. Y la facultad que yo tengo es la de elegir cuál es la que voy a surfear. Entonces yo creo que el tema no está en el origen, sino en cuál elijo, cuál tomo. El ejemplo que vos dabas muy bien respecto de la persona de la cual nos enamoramos o respecto de lo que nosotros estaríamos generando, yo creo que son los pensamientos a los que les damos entidad y dentro del cual nos metemos y empezamos a generar como subpensamientos, como derivados de eso, ¿está? Entonces, si siempre respondiendo al estímulo de alguna naturaleza, yo pienso en esa amada, y cuando pienso en esa persona amada, automáticamente vienen todo lo que yo quiero agregar de eso, lo que yo quiero sentir de eso, que es estupenda, que es comprensiva, que es hermosa, bla, bla, bla. Yo voy dando derivados que genero en función a mi experiencia, pero ese pensamiento original yo creo que viene por lo que sentimos, por lo que podemos captar, por la emoción o de extrañarla o la emoción de tenerla enfrente, pero siempre responde a una emoción o responde a un estímulo que es el que dispara en algunos casos y en otros casos se produce espontáneamente. Pero hablando de esto, llevándolo a lo que vos planteás de no forma y demás, yo creo que es un poco asimilable lo que estás diciendo de no forma a la gran mente. Vale decir, yo creo que todas las cosas, este tipo de cosas provienen de ahí y que nosotros, como te decía hoy, tenemos la facultad de surfear o no surfear esa ola, pero será tu planteo de que es generación nuestra o viene de la no forma o de esa gran mente. Yo creo que absolutamente todo viene de allí, pero que nosotros tenemos la facultad de engancharnos o de darle entidad o de vivir el pensamiento o bien de dejarlo pasar. No sé si se aproxima un poco a lo que quisiste plantear o... A ver, sí, realmente sí se aproxima bastante y me gusta mucho el ejemplo que acabas de poner del mar y las olas, porque también habla de, me parece un ejemplo que si me lo permite lo voy a seguir usando, porque habla explica muy bien la transitoriedad del pensamiento, ¿me entiendes? Porque todas las olas vienen, pero mueren en la arena. La ola muere en la arena. Entonces, tú eliges surfear una ola, perfecto, eliges cuál surfear,
Pero, pues, de pronto es un mal... Tu idea es buenísima, tu idea me gusta bastante. Pero es que yo me baso, si recuerdas, y yo creo que tú estabas en esa clase de Marina, cuando ella puso lo de la botella, y decía específicamente, yo puedo decidir pensar en la botella, o sea, yo decido me voy a trepar en esta ola, perfecto, voy a surfear esta ola, pero ¿qué voy a pensar? Yo no sé, porque no sé qué voy a pensar acerca de la botella. Se me pueden venir muchos pensamientos acerca de la botella. Ahora, esto es perfecto cuando yo la tomo por primera vez y no sé qué se me va a venir. Y lo que se me va a venir proviene de por allá de la no forma. Pero a veces, o dijéramos, que cuando nos han explicado que el ser humano tiene de 60 a 70 mil pensamientos al día, de hecho, yo hice el cálculo y dividí 3.600 segundos que tiene el día por 70.000. Y entonces quedan libres como 5 horitas. Y entonces todos los demás pensamientos ocuparían un segundo. Ocuparían un segundo si uno tiene 70.000 pensamientos. Pero hablan de que de esa cantidad de pensamientos, la inmensa mayoría son recurrentes. Entonces, mi planteamiento es, hay un encaje aquí con lo que hablamos del destino o con lo que dicen no tenemos control. ¿Me entiendes? No tenemos control. Perfecto. O sea, la vida nos demuestra cada día que nosotros no tenemos control de nada. Planificamos una cosa, hacemos todo para que salga de una manera y de pronto pasó algo y lo que teníamos planificado salió de otra manera. Yo creo que hay todos los días millones de ejemplos de que no tenemos el control. Entonces, tratando como de encajar una cosa con otra. Básicamente, si el pensamiento procede de la no forma y me llegan, entonces yo no tengo control. Perfecto, y me parece bien. O sea, Marina explicaba muy bien que, por ejemplo, si a mí me da ira, yo no puedo controlar la ira. ¿Por qué? Porque la ira proviene de un pensamiento. Y no sé si te acuerdas cuando hablaba de la metaexperiencia, que solo con la metaexperiencia uno podía, o sea, yo no puedo trabajar con la experiencia, pero puedo trabajar con la metaexperiencia, que yo lo concatené con lo que explica Stephen Covey en su libro, que dice, procure salirse y observarse como si estuviera en el techo mirándose. Y yo relaciono muy bien eso con la metaexperiencia. Pero entonces, tratando de unir una cosa con la otra, si yo no tengo control, entonces pareciera como si fuera una marioneta. No tengo ni la opción de pensar. Se me creó un eco ahí y fue cuando entró Carmita. Bueno, ¿me están escuchando? ¿Sí? Ok. Entonces, el punto es que yo lo relaciono con aquellos pensamientos que ya he tenido y que vuelven, y vuelven, y vuelven, y vuelven, y vuelven, y vuelven. Entonces, digo, estos que están volviendo y volviendo y volviendo y volviendo, que son los mismos, que no han cambiado, porque yo entiendo que los nuevos todos deben proceder de la no forma, pero los que son repetitivos y repetitivos y repetitivos, ¿soy yo o proceden de la no forma?
y cómo encadena esto con el no tenemos control. Pati quería participar, yo creo. Yo, Claro. Sí, hay dos cosas que quiero decir sobre lo que tú planteas, Rubén. Hay un ejemplo que a mí me encanta, creo que es de Karen, y es que en el acto de pensar como tal, digamos como fisiológicamente, está toda la forma implícita. Entonces es, digamos, las cosas que tú ya sabes hacer o lo que no tienes, por ejemplo, en su cotidianidad, ¿no? Pues no tienes que aprenderlo cada vez, no es una cosa, entonces es como que te queda en tu disco duro. Y la no forma es como lo que está en internet, que incluye también lo que está en tu disco duro. O sea, hay unas cosas que igual están como definidas para uno y que es decir, ya después de que toman forma y tú las reconoces, pues se quedan ahí. Es ese pensamiento que ya tomó forma y con el cual sabes qué hacer. Entonces, bueno, eso es una cosa. Y lo otro es sobre lo que decía en la primera intervención, Carmita, sobre las emociones. Pues miren, para mí ha sido sensacional haber entendido que todas las emociones, incluso digamos, está claro que se derivan de un pensamiento, pero lo que ha sido buenísimo entender para mí es que no importa si la emoción es cómoda o incómoda, en cualquier caso es tu sabiduría indicándote algo. Entonces, si está súper fuerte la emoción, te está diciendo, atención, ahí no es un buen momento de decidir, cuidado que estás enganchada con lo que sea, pero estás muy enganchada con eso y no es tan real. Entonces, empezar a ver eso para mí ha sido muy bueno porque me ha permitido dejar de descalificar algunas emociones, o sea, como juzgarlas menos duro, y darme cuenta que aun si son incómodas, también son sabiduría indicándome que, pues, que no le preste tanta atención a eso, o que por lo menos no tome una decisión desde esa emoción. Entonces, quería decir esas dos cosas. Yo quería decir que no había entendido porque tengo muy mala señal, pero relacionando con lo que dice Rubén y Gustavo y ahora lo que dice Patti, yo lo veo es como esa parte de la no forma es como el silencio, pues como un silencio, o sea, esos pensamientos todos vienen de la parte pues vienen de la no forma, que vienen de ese silencio, pero cuando nosotros, o sea, que ese silencio obviamente no tiene nada que ver con una parte auditiva, sino que tiene que ver con el estar presentes en nuestra vida. Entonces, ese pensamiento que viene, que no dejamos que siga su transcurso, es cuando se vuelve ese pensamiento recurrente. Y ese pensamiento recurrente es el ruido que nosotros le ponemos a esos pensamientos. Entonces, por eso nosotros sentimos que vuelve otra vez, o sea, que no tenemos el control, pero que vuelve nuevamente y que vuelve nuevamente, porque nosotros no lo estamos dejando que siga ese transcurso, no lo estamos dejando que siga su naturaleza transitoria, su naturaleza de que va y viene, va y viene. Entonces, cuando sentimos que sus pensamientos vuelven y nos vienen, consciente o inconscientemente, estamos volviéndolos recurrentes a través de ese ruido. Entonces, cuando nosotros no los dejamos que pasen, es cuando, aparte de que obviamente es un pensamiento, se convierte en una emoción o en un sentimiento que no nos gusta y creemos que lo tenemos que controlar, porque obviamente, pero ¿por qué me volvió? ¿Pero por qué me volvió? Pero en realidad todos vienen de esa parte de la no forma y regresan nuevamente a su fuente, pero cuando no regresan a esa fuente es cuando nosotros estamos atrapados, o sea, cogimos y atrapamos ese pensamiento a veces de manera inconsciente y hacemos que nos afecte, o sea,
que nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces, cuando estamos en un proceso de, entre comillas, limpiar nuestra mente, ¿cierto? Entendiendo nuestra experiencia humana, creemos que nos asustamos con esos pensamientos que nos vuelven y nos vienen repetitivos. Pero realmente simplemente es que los estamos comprando, que los estamos agarrando, que no los estamos dejando transcurrir. Entonces, cuando nosotros rechazamos o nos preguntamos por qué, o los rechazamos o les decimos o nos preguntamos por qué otra vez vuelven y nos vienen, pues los hacemos cada vez un poco más persistentes. Entonces, pues no sé, era algo así como lo que tenía que decir. No sé si les resuene algo de lo que les he dicho. ¿Alguien más quiere participar? Sí, Carmita. Sí. Quiero compartirles una experiencia que viví el día de ayer por la tarde. Ahorita hablando de los pensamientos, del sentimiento. El día de ayer me fui con mi hijo al centro comercial, que serían como a las 5 de la tarde. Y para llegar a ese centro comercial tengo que pasar la vía del tren. Y resulta de que se hizo un embotellamiento o una fila bastante larga porque el semáforo no servía. Y yo no, como era doble fila, yo no me percaté de que el coche que estaba al lado, yo quedé, mi hijo quedó en la pura vía, ¿sí? Entonces, a mi lado quedó una camioneta que me tapaba el acceso a lo que era la vista si venía el tren o no. Por lo tanto, cuando se mueve la camioneta de al lado y nosotros seguimos ahí varados, me doy cuenta que el tren ya venía cerca. Cuando ya viene cerca, empieza a pitar. Entonces yo volteo y empecé a sentir una sensación y un miedo terrible porque estaba bastante cerca el tren. Entonces el tren enciende las luces y empieza a pitar más. Y yo le empiezo a decir a mi hijo, rápido, muévete, pero ¿cómo nos movíamos si estábamos atrapados de un lado y de otro en ese embotellamiento? Entonces yo empecé a sentir ese terror, ese miedo, y mi hijo empezó a pitar para que todos los carros se fueran acercando más para que nos dieran la oportunidad de salirnos. Cuando yo vi que ese tren ya venía bastante cerca, que todavía se me empieza a erizar mi piel, yo abrí la puerta y le dije a Jonathan, le dije, aviéntate y salte, por favor, que se lleve el coche. Cuando le digo eso, él me agarra de mi mano y le da el coche y alcanzamos a salir bien, ¿sí? Y nos dieron el espacio para podernos mover y todavía un ratito, así que serán unos 15 segundos, el tren pasó tranquilamente. Yo inmediatamente me empezó a estremecer el cuerpo y empecé a llorar. Entonces mi hijo me toma la mano y me dice, mamá, ya pasó. Pero yo sentía en ese momento, se me vino a la mente 1,000,000, yo creo, no fueron 75,000, yo creo que 1,000,000 de pensamientos, ¿sí? De todo lo que podía haber pasado. Comprendí una vez más lo poderosa que es la mente con mis pensamientos allí. Y si nos lleva y si nos avienta y aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Total que mi hijo se fue, nos fuimos hacia el centro comercial y yo no iba disfrutando absolutamente nada. Hay un parque al caminar por esa ruta que a mí me fascina ver porque hay unas fuentes preciosas. Yo no, yo iba enganchada en mis pensamientos. Al llegar al centro comercial, ¿sí? Mi hijo se estaciona y no me percaté que él se había estacionado. Seguía enganchada y terriblemente asustada. Bueno,
hasta que él me abre la puerta y dice, mamá, ¿no te piensas bajar? Entonces, cuando yo ya me bajo, sentí profundamente que mi cuerpo seguía estremeciéndose. Entonces ya me abrazó, me dijo, tranquila, ya pasó. Y no pasó nada, todo está bien. Nos fuimos caminando, me encontré por allí una persona, la saludé a lo lejos y listo, ¿sí? Fui, hice la compra que tenía que hacer, pasamos la tarde bien, regresamos a casa. Cuando yo regreso a casa, vuelvo a sentir esa sensación de llanto, pero ya no sentía el miedo, simplemente sentía esa sensación de llorar. Bueno, vuelve a pasar, lloro y vuelve a pasar. Llega la hora de la cena y ya me siento más tranquila y no. Tanto, ya cuando, como a las 11 de la noche que yo me voy ya para dormir, fue donde yo allí pensé y dije, bueno, definitivamente vuelvo a sorprenderme de lo que es la gran mente y lo que es los pensamientos enganchados, ruidosos, que se crea uno mismo. Porque yo ya estaba completamente tranquila, no había pasado. Cuando Jonathan me dice, mamá, definitivamente te enganchaste, él me dice, te enganchaste, porque le dije, estuvimos a 15 segundos de que nos llevara el tren. Me dice, no, estás equivocada, el tren venía bastante lejos, ni siquiera estaba a 15 segundos. Sí, nos teníamos que mover porque él estaba viendo que nosotros estábamos atravesados y no se podía detener, pero no estábamos a 15 segundos, estaba bastante lejos. Por lo tanto, me doy cuenta de que efectivamente, para mí la no forma sí estuvo presente, ¿sí? Porque lo sentí, porque lo viví, porque, bueno, es parte de lo que salió dentro de mí, pero que definitivamente yo tenía que soltarlo y que lo podía soltar, por supuesto que lo hice. Entonces, ahí es donde ahorita, Rubén, lo que usted comentaba, o sea, me confunde. Y digo, ¿sí sería de la no forma lo que yo sentí? Lo dejo en el aire a ver esa pregunta porque sí estoy así como enganchada ahorita. Pati, ¿querías participar? Sí, pues que es una pregunta que la no forma me puso, que es, digamos, yo quisiera entender un poco más como la inquietud de Rubén frente al tema del control. O sea, como pues, si fuera importante saber que tenemos el control sobre algo, pues quisiera más como aclaración de parte de Rubén en eso. Y Rosy, tu historia, me angustié y todo contigo cuando la contaste. Con la historia de Rosy, lo que son tal vez fui a mi disco duro, porque yo viví hace muchos años, viví una experiencia del tren para entrar al apartamento donde estábamos. Había que cruzar una carrilera y justo, o sea, yo no tenía algo que me atrancara, pero justo cuando pongo el carro y como uno desacelera, porque eso tiene un brinquito, el carro se apaga exactamente en la mitad de la carrilera. Intento prender el carro y el carro no prende.
y justo el pito del tren que venía. Yo venía con 2 tíos y yo venía manejando. Yo era muy joven, tenía 18 años. O sea que pueden calcular ese cuánto fue. Yo intentaba y el carro no prendía. Y ya, pues yo no sé realmente qué tan cerca estuvo porque no me di el tiempo. Mis tíos todos, los 2 abrieron la puerta para salirse porque ya vieron la inminencia del tren. Y en el instante en que ellos abrieron la puerta, el carro prendió. Y brum, y moví el carro. Y contrario a lo que le pasó a Rosy, a nosotros nos cogió un ataque de risa. Pero obviamente era una risa nerviosa. O sea, no vivimos otra manera. No vivimos otra manera. Y será que como somos hombres no nos ponemos aquí a llorar como nenas. Será que pensamos y nos cogió la risa. Pero obviamente esa imagen queda grabada por siempre. Me parece muy interesante el planteamiento del disco duro y yo siempre lo relacioné con el intelecto. Porque pues Karen dice que nosotros, el intelecto es muy útil porque es el que nos permite no estar aprendiendo cada vez lo que tenemos que hacer. Pero entonces ahora me surge, bueno, antes de hacer el nuevo planteamiento, me preguntabas acerca del control, ¿no? Sí. Mira que también en esto hay una parte donde todavía estoy tratando de profundizar, porque trato de conectar una cosa con la otra. Si nosotros no controlamos lo que pensamos, sobre todo no tenemos control sobre los pensamientos nuevos. Y por ejemplo, alguien tiene un pensamiento de suicidio. Ese pensamiento no viene de él, inicialmente. Viene de la no forma. ¿Y por qué la no forma? Digamos que el común de la gente en algún momento ha pensado en suicidarse por un momento maluco que esté viviendo, una circunstancia incómoda, etcétera, y haya pensado que bueno suicidarme. Pero ese pensamiento llega y se va. En la mayoría de los casos. Y entonces, ¿qué pasa con el pensamiento del suicida, que es recurrente, y es recurrente, y es recurrente, y sigue siendo recurrente? Yo me acuerdo de estas charlas buenísimas que propicia Anna Holmbach, y no se me escapa el nombre en este momento del que tal vez fue Pransky, que Alexandra le planteó que tenía una cliente que estaba atravesando por un caso de alguien que había tenido 3 intentos de suicidio en 2 meses o algo así. Y si no estoy mal, era Pransky, me disculpan si estoy mencionando al que no es, pero él se rió. Sí, creo que es Pransky. Y él dijo que él tenía en su página de
de Pransky Asociados, tenía un curso muy bueno acerca del suicidio, si no estoy mal, pero que lamentablemente era en inglés. Pero él se rió y decía, porque yo tuve una vez un caso de alguien que me dijo que estaba teniendo pensamientos de suicidio. Y él lo tomó como decir, eso es tan sencillo que estás a un pensamiento de eliminar ese pensamiento, de eliminar ese deseo, basándose en la premisa de Signy de estás a un pensamiento de cambiar tu situación. Pero me pregunto si esas personas que tienen esos pensamientos recurrentes, en este caso de suicidio, y esos pensamientos vienen de la no forma, el destino, el no control de lo que llega. Yo tengo una explicación, pero es una explicación que es filosófica y que, pues, me satisface a mí por las cosas que yo he comprado, pero no son universales porque no se aplican para todo el mundo. Pero me gustaría saber el pensamiento de ustedes acerca del no control, al yo no controlar los pensamientos, y si es que se grabaron en el disco duro, vuelven a ser recurrentes y recurrentes. Y eso me retrotrae también a un encuentro que hizo Anna Holbach, donde narraba la experiencia de alguien que pertenece al grupo de los 3 principios de donde pertenece Ana, y esa persona va constantemente a una cárcel, sobre todo donde los presos están condenados a morir en la silla eléctrica. Y que ella iba todas las semanas a hablarle de los 3 principios, y un día un preso que nunca había hablado levanta la mano. Y ella pensó, y dije, wow, este que nunca ha dicho nada y ahora va a hablar, ¿qué será lo que tiene para decir? Y el tipo le dice, usted me quiere decir a mí que la única diferencia entre usted y yo es que usted tuvo unos pensamientos y no le hizo caso a sus pensamientos, y yo tuve unos pensamientos y le hice caso a mis pensamientos. Y ella le contestó, es la única diferencia. Entre usted, que lo van a matar como consecuencia de los actos, pues obviamente no lo dijo, pero le está diciendo, la diferencia entre usted, que lo van a matar dentro de muy poquito, como consecuencia de los actos que usted cometió, y yo que estoy libre afuera y que tengo pensamientos y no les creo a mis pensamientos o no les hago caso a mis pensamientos. Y no sé si desvirtué la cosa porque es que en la búsqueda de respuestas, tal vez de pronto no sé si se dan ganas de uno complicarse la vida. Pero el no control y no control de nada, es que yo me acuerdo
A mí me parece que, por ejemplo, para los eventos, Karen es como muy estructurada. En Colombia usamos una palabra que es psicorrígida. Y yo creo que cuando ella iba a hacer la convención, fue psicorrígida en que, ojo, que esto funcione muy bien, yo quiero que esto y aquello y ta, 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 ta. Y cuando va, pues, el sonido, ¿y quién controla eso? Se sale totalmente del control. Eso pues por simplemente poner un ejemplo. Pero en cosas importantes de nuestra vida, mi vida ahora está totalmente descontrolada. No tengo... Yo planifiqué unas cosas y la vida me está enseñando otras cosas diferentes a lo que yo planifiqué. No tengo el control. De hecho, toda mi vida pensé que en mi vejez yo me visualizaba como una persona que no, realmente no sabía qué iba a pasar. Y yo no creo que la esté pasando tan mal como me lo imaginé. Y no me siento pasándola mal. De hecho, me siento pasándola muy bien. Pero, pues no sé cuánto invertí en querer controlar cómo iba a ser mi vida. Y ha sido totalmente diferente a lo que controlé. De hecho, yo nunca pensé que llegara dizque, a los 50 años. No sé por qué tenía ese pensamiento recurrente de que yo no iba a llegar a los 50 años y ya llevo 14 extras. Pues entonces... No sé, alguien que hable, pues. Gustavo, claro. Yo quiero hablar de nuevo. Ok. Y luego sigue Gustavo. Bueno, vale. Ay, Rubén, mira, de hecho yo no estoy muy segura del tema del control, pero si hay algo que me parece muy claro para todo el mundo y para mí también, y es que siempre hay una opción, así tú no la estés viendo. Ay, Rubén, espera, yo te veo moviéndote. ¿Aló? Te estoy escuchando. Perdón, bueno, lo que decía era que yo sí logro ver que siempre hay una opción. Así tú no le estés viendo, estás a un instante de esa nueva opción que no conoces. Pues sí, pues si la vieras, le estarías bien. Pues si no la ves, no la ves, pero siempre está ahí. Entonces, como en términos, yo no sé si se llamará de fe o qué sea esto, pero es reconfortante saber que siempre está esa opción. Incluso para esta persona que está pensando en el suicidio, que era tu ejemplo anterior, siempre podrá haber algo que llegue a su mente que la deje ver una cosa nueva. Siempre está a un instante esa opción nueva. Gustavo. Sí, Rubén, yo creo que en medio de todo lo que dijiste, hay dos cosas. Una, yo creo que respecto al pensamiento, no deja de ser una función nuestra, ¿no? Entonces, vos no podés controlar, a pesar de que sé que hay casos, ¿no? Por mecanismos físicos y demás, pero vos no podés, digamos que, por lo menos sin un entrenamiento previo,
controlar los latidos de tu corazón. No podés controlar lo que van a ver tus ojos, sino interrumpir o no, o darle mayor o menor agudeza a tu mirada. Pero hay funciones que son propias de nuestro cuerpo, y yo creo que el pensamiento es una de esas funciones. A eso voy respecto de lo que vos decís de si esos pensamientos recurrentes se generan en nosotros o no. Yo creo que los pensamientos siempre los estamos generando como una función nuestra. Ahora, respecto del contenido de ese pensamiento, ahí yo creo que viene lo que decía bien Patti. Hay una injerencia muy fuerte de nuestro disco rígido. O sea, nuestros pensamientos tienen una carga muy fuerte de lo que nosotros tenemos como experiencias o que consideramos como experiencia, o de las situaciones que hemos vivido, de las circunstancias de nuestra vida, de lo que estamos viviendo en ese momento, etcétera, etcétera. Y justamente creo que los principios lo que nos develaron como algo buenísimo, como una herramienta muy útil, es conocer de que si bien están esos pensamientos, no todos son buenos, no todos son aconsejables para ser seguidos o para ser, o para darles entidad, pero están ahí. Y ¿de dónde nacen? Que esa era tu preocupación, te repito, yo creo que nacen por una función del ser humano, porque así como late nuestro corazón, así como nuestro estómago digiere, como nuestros pulmones toman aire, como respiramos o como hablamos, es una función nuestra. De hecho, si no tenemos esa función, digamos que cuando estamos durmiendo, a nivel consciente, no tenemos la función del pensamiento, y para nosotros ese es un tiempo como que no existe, mientras estamos durmiendo. ¿Por qué? Porque bloqueamos esa función de pensamiento, y dejamos de percibir las sensaciones del medio, y dejamos de consultar el disco rígido. Más allá, digo esto por nuestra natural tendencia a intelectualizar todo, más allá de métodos de aprendizaje de idiomas, de esos métodos de que cuando uno duerme puede aprender esto, más allá de eso, hablemos de cómo funcionamos normalmente sin caer en ese tipo de cosas. Entonces, resumiendo, para mí el pensamiento es una función natural inherente al ser humano. El contenido del pensamiento puede ser a través de lo que percibimos en nuestra realidad, como puede ser de lo que nosotros entendemos como nuestra realidad, y ahí traemos lo del pasado, o traemos lo que nosotros suponemos que va a venir, ¿está? La ansiedad. ¿Por qué estoy ansioso por lo que va a pasar la semana que viene? Si la semana que viene pienso que voy a viajar y voy a hacer esto, me despierta una sensación de ansiedad, porque estoy percibiendo a futuro y suponiendo que va a pasar eso. Y nosotros de los 3 principios decimos calma. Dejemos que las cosas fluyan. Dejemos que el pensamiento pase, porque ese momento va a llegar. Y ahí veremos qué sucede. Si verdaderamente llega y cómo llegamos a eso. ¿Eso quiere decir que el pensamiento no existe? No. Eso quiere decir que el pensamiento se produce y va, se produce y va, se produce y va. Late, late, late. Ve y desaparece, ve y desaparece. Es algo inherente al ser humano estar pensando. Ahora, el contenido, yo creo que el contenido es tal cual, como te lo acabo de decir, puede venir de la gran mente, ¿tá? Como puede ser un insight, o puede venir de nosotros, de nuestro pasado, de lo que creemos que va a ser nuestro futuro, o de lo que estamos viviendo en ese momento, a través de nuestros sentimientos y que generamos. Entonces, tal cual como decía Marina, vemos la botella de agua y nosotros podemos pensar en la botella de agua, pero no sabemos qué vamos a pensar respecto a la botella de agua. Claro que no. Seguramente si el que mira la botella de agua es un bioquímico, le prestará detalle a si el agua es cristalina, si tiene algo que está en suspenso, si es turbio o no. Si el que mira la botella de agua es alguien que está sediento y que viene de correr muchísimo y está deshidratado, está viendo una solución, está viendo un alivio.
si el que mira la botella de agua es un comerciante, está diciendo ¿a cuánto la puedo vender? Pero de que el pensamiento sobre la botella de agua está y que nosotros podemos darle un sentido, ¿no? Yo creo que la cosa funciona un poco por ahí. Está el proceso y nosotros lo podemos alimentar voluntariamente o podemos recibir desde la gran mente lo que tenga que pasar, a través de lo que nosotros llamamos un insight o nuestra sabiduría interior. Es mi modesto aporte a la confusión general. Chicos, se durmieron todos. ¿Quién más quiere participar? Bueno. Se frizó. ¿Aló? Me parece, Rubén, que aburrí demasiado, se nos durmieron todos los No, sino que se me frizó en el momento en que terminaste se me frizó. Ah, bueno. Pero te escuché muy bien. Yo no, o sea, no, como yo diría que tengo otras ideas, aunque comprendo muy bien lo que tú dices, pero, o sea, el ser humano es una máquina de pensamiento por naturaleza. Pero si lo relacionamos, y ayer lo mencionábamos, ¿te acuerdas cuando Karen creo que en los comienzos habla de la imagen del proyector de película? Entonces, la película del pensamiento, el bombillo, la conciencia y la mente, Entonces, ayer hacíamos el planteamiento de que si yo cambio, el mundo cambia. Y cambiar el pensamiento era simplemente cambiar la película. Entonces, la función de pensar forma parte del engranaje, llamémoslo, como por explicarlo, milagroso del cuerpo humano. El no control de mi corazón, de mis pulmones, de mi hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una función del cuerpo humano que es pensar y que no puede dejar de hacerlo. Como por ejemplo, si no cometo un acto, yo no puedo dejar de respirar. Si yo intento dejar de respirar, hay un momento donde automáticamente tengo que respirar. Son funciones automáticas. Entonces, es automático y yo no puedo controlar el pensar. Está fuera de mi control. Yo no puedo decir, ok, no voy a pensar. Es imposible que yo... Es más, en la meditación le dicen a uno, para tratar de aquietar su mente, piense en una tela en blanco, fije su atención en un objeto cualquiera. Y lo primero que le advierten es, cuando le llegue algún tipo de pensamiento y dejó de pensar en la tela en blanco, no se preocupe, vuelva y piense en la tela en blanco. Allí se demuestra que cuando uno está, me pongo en la tela en blanco y me llegan otros pensamientos. No tengo control de eso, no hay control absoluto. O sea, es una función del ser humano como tal, como la misma función de lo que hace, forma parte de esa sabiduría interior que hace que
que uno sea una máquina de producir pensamientos, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde provienen esos pensamientos? La función de pensar sabemos que no podemos hacer nada. Ahora, ¿de dónde provienen? Nos explicaron. Dijeron, esos pensamientos provienen de la no forma. ¿Ok? Entendido. Entonces, ¿el enganche proviene de la no forma o proviene de que yo, consciente o inconscientemente, retenga un pensamiento y lo recicle, y lo recicle, y lo recicle, y lo recicle? ¿Es función mía? ¿O es función de que si existe algo que dice, tú no controlas, pero lo único que tú vas a controlar es la metaexperiencia? Y creo que, no sé si Iraima quería que habláramos de la metaexperiencia, y lo podemos dejar para más tarde. Si es solo a través de la metaexperiencia que yo puedo modificar lo que acontece, porque como no tengo el control, o sea, yo no puedo decir los pensamientos que me van a llegar son estos. Y tampoco puedo decir, no voy a sentir ira, no voy a sentir tal cosa, no voy a sentir tal otra, porque proviene de lo mismo, la fuente es la misma. Entonces, mi experiencia, que no es modificable, sino a través de la metaexperiencia, está diseñada con un propósito, o simplemente yo tengo la libertad, o sea, tengo una opción. La opción siempre aparece, por eso el insight. Mire cómo se complica esto ahora. El insight es una revelación que sale. Yo no sé si ustedes, o sea, hablo de Patti y de Gustavo que estábamos en la convención. Cuando el planteamiento inicial que yo tenía, muy posiblemente equivocado, era que yo le explicaba a la gente, usted tiene que aquietar su mente para que la sabiduría interior, para poder escuchar a la sabiduría interior que siempre le está hablando. La sabiduría interior le habla, pero usted no la escucha porque tiene un ruido tan grande que no le deja escuchar lo que la sabiduría siempre le está sugiriendo, porque los tres principios siempre están en acción. Si los tres principios siempre están en acción, está diciendo, la sabiduría interior siempre le está diciendo a usted cuál es el siguiente paso. Pero como usted está produciendo ruido y ruido y ruido y ruido, no escucha la sabiduría interior. Eso fue de las primeras cosas que yo, o la manera como yo lo entendí. Entonces, en la convención, ¿se acuerdan del gráfico que pintó Karen? Y dijo, aún en los momentos de mayor ruido, se puede producir un insight. Y es cierto, porque yo me imagino que, por ejemplo, cuando uno está totalmente, ha pasado que cuando uno ya está desesperado de tanta cosa que le está pasando, de pronto ¡prá!, le surge una idea reveladora, que es el insight, que hace que uno vea otra cosa, ¿cierto? Entonces, mire que en ese momento uno sabe, por ejemplo, que obligatoriamente el insight vino de la no forma.
Porque uno está tan metido en la forma, cuando está metido en un enganche, uno está totalmente metido en la forma. Y lo que hace la sabiduría interior es traérselo desde la no forma y se lo brinda. Entonces ahí viene. Entonces hay unos pensamientos de los cuales no venían de la no forma y yo los estaba produciendo. El contenido lo producía yo, que es diferente a la acción de pensar. La acción de pensar es totalmente incontrolable y forma parte de lo que decía Gustavo, de ese control automático que tiene el cuerpo humano. Bueno, ahí les dejo esa pelotita. Claro. Me parece, Rubén, lo más sabio de todo esto es entender de que estamos hablando todo de lo mismo. Yo no encuentro que nadie diga algo que esté contrapuesto con lo que decís vos, con lo que dice Patti, con lo que digo yo, con lo que diga Carmita. O sea, estamos hablando desde nuestras realidades, pero mirando todos en la misma dirección. Así que lo que podemos sacar de este planteamiento que vos hiciste es de que es multifacético, tiene muchas caras, y que nosotros sabemos de que cómo se genera un pensamiento y cómo funciona un pensamiento y de dónde viene y hacia dónde va y si lo podemos tomar o no, y sabemos cuáles son las consecuencias. Cada uno de nosotros tiene su visión de eso, y creo que todas están bien porque es la misma montaña vista de distintas caras. ¿Está? Así que yo te diría de que lo mejor sería es que todo esto que hemos dicho está aportando y está sumando a lo que nosotros debemos comprender cuando tenemos a alguien delante que tiene problemas con sus pensamientos. Es una función del cuerpo, que puede resultarle a ella que son cosas que vienen solamente de su cabeza, y nosotros podemos hablar de la mente superior, que vienen de las circunstancias, que se manifiestan por nuestros sentimientos. O sea, yo creo que aportamos todo, cada uno de su visión, a lo que podemos tener en el disco rígido, volviendo a Patti, como para poder utilizar como arma o como herramienta cuando tengamos a alguien afligido por este tema del pensamiento y su origen. Iraima, tú Aquí estás... aquí estoy. Ah, sí, pero es que estabas produciendo un ruido ahí, pero nada. Qué bueno que Ay, estás porque no te hemos escuchado. Sí, de verdad que sí, está interesante todo. ¿Qué le puedo decir? Desde mi experiencia, de todo lo que he escuchado, hablaron del suicidio, o no el suicidio como tal, no, porque estoy viva, no estoy muerta. Pero estuve, como dice Cindy Van, a un pensamiento de estar muerta o de estar viva. Uy, mira, me da escalofrío. Y ese pensamiento, definitivamente, para mí, en mi experiencia, viene de la no forma, que me cuida, que me guió, que me llevó a tener ese nuevo pensamiento de todavía te quedan cosas por hacer. Y ahí empezó, como quien dice, mi proceso, vamos a decirlo así, porque así fue. Y una de las primeras cosas, como digo yo, que me mostró, porque como dice Karen, él manda memos. Esa fuente manda memos. Te dice que es justamente la sabiduría interna, que es el amor. Y me mandó un memo diciéndome
no te vayas, todavía te queda mucho por hacer. Ven que quiero guiarte, quiero llevarte, quiero enseñarte. Con pensamientos nuevos. Y vas a tener experiencias, porque sí, esa es la vida. Buena, mala, neutra, la que sea. Pero las vas a tener. Y en el momento que me dio esa guía, me llevó a un sitio donde me mostró, vamos a decirlo así otra vez, que yo tenía un desbarajuste en mi disco duro. Que no lo tenía, que no estaba conectada. Ni siquiera desde el vientre de mi madre. No sé qué opinan, pero yo sí he visto investigaciones que hasta desde el vientre de la madre el niño recibe emociones, sentimientos, amor, todo lo refleja el niño. Y yo aún desde el vientre de mi madre no recibía el amor ni estaba conectada con esa fuente. Y más aún, lo primero que recibe un ser humano cuando nace es el amor, es esa conexión. Y si no la tenemos, o no la tuve, en este caso particular mío, lo que creé, porque lo creé yo, más nadie, en mí, fueron sistemas de fortalezas, de muros, de defensa, así como cual batalla. Inclusive desde bebé. ¿Por qué desde bebé? Porque mi mamá, que tampoco la culpo, ella era las opciones que tenía. Lo único que hacía era trabajar para mantener 2 niñitas que mi papá me abandonó cuando yo estaba en la barriga y mi hermana tenía 5 añitos. Y ahí empezó a llenarse mi disco duro de experiencias, de contenidos, de pensamientos. ¿Quién sabe de qué? Podría estar todo un día explicándole de qué se llenó. Pero lo único que faltaba, que era lo más importante, era el amor. Y no el amor de un hombre ni nada de eso, sino el amor de padre, el amor de madre. Y evidentemente, si mi padre y mi madre no estaban conectados con la fuente, obviamente tampoco me iban a transmitir eso. Y para mí siempre faltó, el amor. En ese momento, donde yo estaba perdida en mis pensamientos, porque duré muchos años perdida en mis pensamientos, me dijo eso, falta mucho por hacer. Y llegué a experimentar desde el otro lado de la película quién era yo, o qué me había creado yo, mejor dicho, o qué creé yo en mi fuerza, qué metí yo dentro del disco duro, porque evidentemente nunca estuve conectada ni al amor ni a la fuente, que es la misma fuente, el amor. Y lo primero que supe de mí, para no entrar en detalle porque mucho, era que tenía una codependencia emocional tremenda. Y tampoco para entrar en detalle, el común denominador de una persona codependiente es el control. Porque cree que con el control está recibiendo lo que entre comillas se dice amor. Nunca se me va a olvidar cuando Marina me dijo que la codependencia, además de lo que yo sabía,
era la necesidad de ser necesitada. Porque de esa manera era que yo buscaba el amor. Y tuve muchos hombres, fui promiscua, buscando el amor donde no era. Y cuando a mí como un rayo divino, que lo dije ayer, me llegó ese amor y ese cambio, solo a un pensamiento, pero definitivamente fue el amor. Es que estoy aquí. Es mi aporte. Gracias por escuchar. ¿Están ahí? Sí, claro. No, Ay, me asustaron. Me asustaron, yo dije, hablé sola. no, te escuchamos muy bien. Y pues yo lo que veo es la manifestación de la sabiduría interior en todo momento y que en algún momento la pudiste escuchar y Correcto. que en tu caso se reflejó a través del amor. Yo asimilo de que la creación es totalmente amorosa y es totalmente fuera de juicio. No juzga absolutamente nada. Y mira que yo empato esto con el no control y es, nosotros tenemos unas experiencias diseñadas en cada ser humano diferente, pero todos, absolutamente todos, independiente de las circunstancias que nos toquen vivir, estamos diseñados para tener ese pensamiento revelador que nos haga ver un mundo diferente. Y ayer planteábamos que si cambiábamos nosotros, cambiaba el mundo. Y básicamente el mundo cambió para ti. Pero de pronto el mundo sigue siendo el mismo. De pronto la promiscuidad sigue existiendo. De pronto las madres que no aman a sus hijos siguen existiendo. De pronto los padres que abandonan a madres embarazadas siguen existiendo. Pero ahora hay algo diferente en ti. Y ahora tú ves el mundo de una manera diferente. Posiblemente lo enfocas a través del amor, que es un gran enfoque, porque es la mejor manera de uno poder asimilar que las circunstancias simplemente son circunstancias. Y qué bueno que lo vuelves a plantear, porque tiene que ver con que muestra que tú no fuiste tocada. Lo que te pasó, todas las experiencias que te pasaron, tenían simplemente un diseño para que tú pudieras vivir unas experiencias y al final llegaras a descubrir que a través del amor entendieras que nada tocó tu esencia. Así lo veo yo. No sé qué quieran compartir los demás. Yo quisiera sumar a lo que ya está diciendo Rubén, que me parece mucho sensacional poder ver una historia tan clara
que demuestra que realmente todo el mundo es más que su historia, que uno es más que sus circunstancias, y que claro, cuando uno está en medio de toda esa condición o situación pues que uno no quisiera, que no es nada deseada, lo que sea, igual hay algo más fuerte y más, mucho, realmente la esencia, lo que tú decías, Rubén, que la esencia no se toca, y que uno es mucho más que eso, y siempre estás a un instante, a un pensamiento pues de cambiar tu vida. Qué historia de vida tan linda, de verdad, muchísimas gracias por compartirla. Bueno, yo quiero opinar. Se me viene a la mente, a mí siempre me ha gustado trabajar con jóvenes porque esa fue, se puede decir, mi trayectoria durante años que me dediqué a la educación, a trabajar con jóvenes de secundaria. Escuchando Iraima, se me viene a la mente, aquí en México estamos compuestos por 32 estados. De esos 32 estados que se componen la República Mexicana, en el estado donde yo me encuentro ocupamos el segundo lugar en suicidios de jóvenes. Yo me he preguntado qué es lo que realmente ha ocasionado que estos jóvenes tomen la decisión para irse, ¿no? Definitivamente sus pensamientos, lo que viene atrás de con ellos, una historia de vida, etcétera. Yo viví la experiencia con mi hijo en un tiempo. Yo recuerdo que pues tenía mis actividades profesionales y un día mi hijo pues casi era más de mis papás que mío, entre comillas, el decir era. Y recuerdo que yo iba llegando del trabajo como a las 6 de la tarde cuando escuché que le dijo a mi mamá no me quiere. Eso fue un impacto para mí, hablando del amor, hablando del sentimiento maternal, que me hizo en ese momento que se me vinieran 1,000 pensamientos. De momento pensé, pues, ¿qué tendría mi hijo? Ya era un joven, que dije, bueno, es que mi hijo no me entiende, que tengo que trabajar, que tengo que tengo que salir, etcétera. Sin embargo, cuando yo lo escucho y no le hago mucho caso, pero a los 2, 3 días reflexiono porque yo veo que él empieza a entristecerse. En ese momento yo luego pensé, definitivamente mi hijo, ahorita lo pienso, ¿no? Conociendo los 3 principios, estaba enganchado en sus pensamientos de que la mamá no lo quería porque no estaba con él, pero al mismo tiempo, hablando de la razón, sí tenía la razón porque yo lo único que hacía en esos momentos era llevar el sustento para que él se vistiera, tuviera para gastar, tuviera para salir, comprara los útiles, etcétera. A lo que mencionaba Iraima, definitivamente yo no estaba compartiendo con él lo que era ese cariño, ese amor, que quizás en ese momento para él era una necesidad y para mí no. Pensando en lo que estamos viviendo en nuestro estado, lo recordé ahorita por lo de mi hijo, porque a los días, pues él intentó lastimarse físicamente, su cuerpo, como una llamada de atención. Y bueno, afortunadamente pasó.
viendo la situación que estamos viviendo en nuestro estado, en la cual acaban de dar cifras, estamos en el mes de mayo y el gobierno acaba de mencionar, estamos en un estado bastante pequeño, pues ¿qué será? Seremos a lo mejor unos 1,5 millones de habitantes, 2 millones máximo, en el que acaban de mencionar que nuestro estado ya van alrededor de 160 jóvenes a la fecha que se han suicidado. Para mí es una cifra bastante fuerte. Y es una situación en la que yo en lo personal quiero trabajar en mi estado. El descubrir qué es lo que está sucediendo. ¿A qué voy con este comentario? Definitivamente, yo sí quisiera pedirles que de acuerdo, todo lo que ustedes comentan, todo lo que yo escucho en las charlas de Karen y veo, para mí es como el alimento. Pero sí me encantaría que, o sea, nosotros podemos comentar, como decía Gustavo, tantas formas y es válida de cómo vivimos los 3 principios y nos funcionan de diferente manera. Pero sí me gustaría el compartir con ustedes cómo podemos ayudar a la gente, se llame adulto, se llame joven, se llame niño, se llame anciano, con estos 3 principios para poderlos empoderar y tengan una mejor calidad de vida y sus pensamientos logremos cambiarlos o no cambiarlos, ayudarlos a que se den cuenta de que todo es un simple pensamiento. No sé si me esté dando a entender, pero yo estoy así como enganchada un poquito, no enganchada, no es enganche, sino más bien quisiera encontrar con todo lo que yo escucho de ustedes y ahorita escuchando a Iraima, se me viene a la mente porque es una de mis metas personales el ayudar aquí en mi estado a los jóvenes que están pasando este tipo de situaciones. ¿Sí? Y sí me gustaría el que compartiéramos ya así como más directamente cómo se le puede hacer para ayudar a un joven, porque esa es la meta que yo tengo, y ayudarle sobre todo a que ese pensamiento de que de momento, Iraima, qué bueno, logró salir de ese pensamiento que tenía de suicidio. Pero, por ejemplo, aquí, que se está dando tan rápidamente ese tipo de pensamientos y que toman la decisión al momento. O sea, ¿cómo poder hacerle? Por ejemplo, fue para el 14 de febrero, en la oficina donde yo estoy, al lado estaba vive una abogada, que diariamente nos coincidíamos cuando yo entraba a trabajar y ella salía para llevar a su hija a la universidad, una chica de 22 años. Cuando regresamos de un puente que hubo, de unos días de descanso, de un día de descanso, llegamos con la noticia que la chica se había suicidado. De verdad que fue impactante porque yo la veía feliz, contenta, con sus padres unidos, etcétera. Todavía me pregunto, ¿qué ocasionó cuando para mí era una chica atenta? Yo la veía bien con su novio, una chica estudiosa. Entonces, solamente ella sabe qué era lo que estaba viviendo, pero la decisión la tomó al momento, no tuvo la oportunidad de pensar y decir, es que tengo una misión aquí, como la tuvo la bella Iraima, ella no. Entonces, ahí es donde digo, bueno, ¿cómo encontrar esa forma de ayudar al ser humano a que se desenganche de ese pensamiento, de todo ese ruido, de todas las
vivencias, experiencias o creencias que está viviendo. Sí hay forma para algunos, por supuesto, pero hay otros que honestamente les digo que yo no he encontrado cómo hacerlo porque están completamente hundidos y enganchados en su pensamiento. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, escuchándoles hablar y refiriéndome a la pregunta que hace Rosy, ¿no? Quiero compartirles una experiencia y como tú bien decías, cuando a nosotros se nos cruza, tal vez no es a todos, un momento, un pensamiento de suicidio, a veces no es algo premeditado. Yo pasé por una oportunidad, jamás pensé en suicidarme, jamás. Y siempre decía que suicidarse es de cobardes. Es una cosa que yo lo decía, no sé por qué, pero lo decía cuando yo era joven. Pero llegó un momento cuando yo tuve mi hijo y mi hijo tenía apenas 4 meses o 3 meses. Yo tuve un problema y fue un problema momentáneo. Fue algo que pasó, no sé por qué ni cómo, no sabré explicarles, pero la razón es que lo único que vino a mi mente era suicidarme. Y lo que si bien recuerdo es que yo sentía algo tan fuerte dentro de mí, algo tan poderoso, que me arrastraba, invadió todo mi ser, me nubló, que yo no tuve ni la opción de pensar que tenía un hijo pequeño, que iba a dejar un hijo abandonado. En ningún momento pensé, era como si mi hijo no existiera. La única opción que tenía ese momento, por haber tenido un problema que tuve muchísimos y nunca tomé una decisión así, fue suicidarme. Busqué todo lo posible que encontrara para suicidarme porque lo que me quería era beber algo, pero como no era mi momento, como yo digo, yo no encontré nada, no encontré nada. Busqué, moví toda la casa por ver qué me servía para suicidarme. Yo no quería quedarme viva, quería morirme, quería que fuera algo terminante. Cuando me pasó ese efecto, porque no encontré nada y bueno, eso pasó, bajó la tensión. Y luego dije, realmente debo haber estado loca, porque me di cuenta que tenía un bebé y que iba a dejar un bebé abandonado aquí en un país donde yo no tengo familiares. No era porque por lo menos iba a quedar al lado de mi mamá o de mi familia. Yo aquí vivo sola, he estado sola, no tenía familia. Y en ese momento yo vivía en un apartamento pequeñito, yo sola con mi bebé. Y tomé esa opción, pero les digo que nunca lo pensé. Desde ese día a mí me quedó muy claro que a veces esos son momentos que a uno le llega, pero yo sentía que había algo dentro de mí que era tan fuerte que no me dejaba opción alguna. Entonces yo entendí que detrás, como se dice, detrás de cámaras hay algo más. Hay algo más. Que el ser humano, hay cosas que nosotros vemos y cosas que nosotros no vemos. Y en sí, el hecho de ser nosotros seres espirituales, somos un espíritu y eso no lo vemos. Nosotros hablamos de lo que es el espíritu, pero eso va mucho más lejos. Nosotros vemos la parte física, es la que nosotros conocemos, de la que sabemos que nos duele esto, nos duele el otro, nos pasa, bueno, muchas cosas sabemos de ello, ¿no? Tenemos un espejo para vernos cada día y todo lo del resto. Pero la parte espiritual es algo que va mucho más allá y de ella, pues, es lo que nosotros hemos dejado por mucho tiempo. Y más nos preocupamos por la parte física, pero por la parte espiritual, ahora con los 3 principios nosotros estamos retomando la parte espiritual. Bueno, yo lo vengo haciendo ya desde un tiempo más atrás, pero en ese tiempo cuando yo tomé esa decisión, yo había empezado este camino. Yo había empezado. Entonces para mí eso fue como una lucha detrás, que siempre me cuestioné, ¿qué hay dentro de eso? ¿Por qué yo tomé una decisión así? Ahora yo sé que eran pensamientos, pero yo sé que además de los pensamientos, eso que tan fuerte que había dentro de mí, vaya a saber. Pero lo que sí yo les puedo decir, que para ayudar en esa parte yo creo que es muy fundamental el motor.
la parte espiritual, en que los adolescentes o los jóvenes o las personas conozcamos que somos espíritu, porque muchos ni sabemos esto. Simplemente creemos que somos la parte física. ¿Por qué? Porque nosotros los padres, si nosotros no sabemos, nosotros no inculcamos en este camino a los hijos. Nosotros no estamos explicando que los hijos son espíritu, que nos vivimos una experiencia humana. Ellos no saben nada de esto. Entonces, ellos son mucho más fácil, mucho más vulnerables. Mirar lo que está pasando fuera, dejarse influenciar por todo lo que está pasando. Y pensar que realmente lo que está sucediendo fuera, o lo que le han dicho, o lo que escucha, o lo que ve, como Iraima acababa de decir, ¿no? Ella dijo algo que me pareció muy importante y que quisiera retomar aquí. Ella decía, yo nunca tuve amor. A mí no me parece así, yo no lo veo de esa forma. Respeto el criterio, pero no lo veo de esa forma. Porque nosotros venimos a esta vida por amor, venimos por amor. Y si su madre o los padres de nosotros hacen cualquier cosa para guardarnos, para subsistirnos, para alimentarnos, lo están haciendo por amor. Es la forma como lo ven, es la forma como lo perciben en ese momento. Están haciendo, yo creo que están dando lo mejor de ellos. Yo también me crecí con mi madre. Y yo sé que mi madre trabajaba y nos dejaba todo el día botados allí. Andábamos por todo, no botados porque ella quería, sino porque no tenía otra opción. Tenía que trabajar y llegaba a las 7, 8 de la noche a la casa, nosotros íbamos al colegio, regresábamos, salíamos, entramos, hacíamos lo que queremos. ¿Pero por qué? Porque ella daba lo mejor de ella. Y yo pensando en nosotros, porque ahora que yo soy madre, nosotros hacemos todas las cosas que hacemos, lo hacemos pensando que estamos haciendo lo mejor. Puede ser que estemos errados. Puede ser que no actuemos como nuestros hijos quieren que actuemos. Porque ellos también van adoptando un pensamiento de cómo ellos creen que son las cosas o cómo deberían ser las cosas. Y tal vez las cosas no están pasando como ellos quieren que sea. Pero sin embargo, las cosas están pasando como tienen que ser. Porque todo lo que está pasando nosotros estamos aprendiendo de ello. Nosotros nos estamos nutriendo de ello. Y eso es lo que más adelante tal vez nosotros vamos a dar en nuestro camino de vida, en nuestro propósito. Se van a cruzar situaciones. ¿Y quién lo ha vivido que puede explicar esa situación? Como Rosy decía. Esas situaciones que uno pasa con los hijos o con los adolescentes, con lo que sea. Si uno ha pasado esa trayectoria, uno puede aconsejarle o hablar o ver de mejor forma con un adolescente. Pero si no hemos pasado por allí, o por ejemplo esto del suicidio, si no hemos pasado por allí, por más buena intención que tengamos, yo creo que no podemos ser tan certeros en el tema o en lo que vayamos a tratar. Yo creo que todo lo que a nosotros nos pasa tiene un propósito. Y el propósito es porque estamos para compartir. Porque hay personas que están necesitando. Por ejemplo, este entendimiento, nosotros estamos allí. Nos estamos beneficiando de ello. Pero también somos aporte para los demás. Eso es lo que les quería aportar. ¿Alguien quiere intervenir? Me perdí un poquito porque se me desconectó. No escuché mucho, pero bueno. Lo que me llama la atención, Carmita, me llama la atención, no, para aclarar, cuando yo dije que no recibía el amor. Cuando hablo de amor, es la fuente. La fuente. Porque evidentemente nuestros padres, al igual que yo puedo decir ahora lo digo, y estoy trabajando en eso, lo que mis hijos necesitaron. Ahorita ya tiene uno 21 y otro tiene 16. Pero lo que necesitaron en su momento, debido a mis pensamientos, o a mis comportamientos, o a lo que yo creé, lo que sea que se llame, no le di lo que realmente necesitaba. Ni el amor. En este caso decimos la fuente. Porque si yo no la tengo, yo no la puedo dar.
A ese amor es el que yo me refiero. Porque yo, claro, evidentemente yo lo abrazo, yo lo beso, pero si yo no tengo conexión con la fuente, ¿cómo le puedo enseñar yo que la fuente es lo que tú dices? Dimos lo mejor que pudimos, pero no conocen esa parte, como dices tú, espiritual. A ese amor es que yo me refiero. Ujú. Ese es el aporte. Y ese es el motor del ser humano. Yo creo que a eso se debe todos los suicidios y las muchas cosas que suceden en realidad, se debe a eso. Se debe al desconocimiento que tenemos, como dice Iraima, porque eso es fundamental en el ser humano. Por el hecho de por ser seres espirituales, es la parte espiritual. Magali, ¿quieres aportar algo? ¿Alguien quiere aportar algo? Alma. No, a ver, es que estaba entrando y saliendo, entonces me pierdo un poco, pero lo que sí tengo como claro de todo esto que han estado diciendo es que hay un amor, como dicen, hay un amor incondicional, la vida nos ama y siento que nunca nos puede ofrecer una situación que nosotros no podamos superar, solo que pues a veces no lo vemos. Entonces, ¿qué pasa con la gente que se suicida? Ah, sí, la vida le dio algo y de verdad no lo puedo superar. Pero lo que ocurre es que el problema no es la vida de las personas o la situación que tenga con sus padres o la situación que tenga con sus hijos o la situación económica, es lo que yo pienso acerca de mi vida. Y si yo pienso que mi vida es un desastre, que mi vida no vale nada, que no la quiero vivir, que es insoportable, que quiero otra, que ya no puedo más, entonces todos esos pensamientos argumentados desde mi propia perspectiva mental de mi vida, entonces ahí es cuando yo tomo la decisión de suicidarme, ¿cierto? Pero hay muchas personas, y ya lo hemos visto en varias ocasiones y nos lo han comentado, han superado situaciones que son muchísimo más, entre comillas, insuperables, y todas expresan el gran aprendizaje que han tenido que vivir con eso, con esa situación. ¿Por qué? Porque cruzar esa situación, una situación de nuestra vida que uno piensa que es insoportable, lo único que nos lleva es a descubrir los nuevos límites de nuestro propio ser. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que somos seres totalmente ilimitados y que tenemos una capacidad inmensa de salir adelante y anteponernos ante cualquier circunstancia, a no ser que nos dejemos llevar por todos esos pensamientos. Entonces, en otras palabras, lo que nosotros hemos creído de nuestra personalidad, de cómo somos nosotros o lo que hemos creído, entre comillas, se pierde en ese instante, en ese momento, y ya empezamos a descubrir que todo lo que nosotros sabíamos intelectualmente o racionalmente no nos sirve de mucho a la hora de vivir unas nuevas experiencias, o sea, que esa parte intelectual, esa parte de nuestra personalidad o racional, lo único, pues, esa parte no nos dejaba ver que tenemos, o no nos deja ver que tenemos un potencial infinito, y cuando eso lo dejamos a un lado, lo único que nos lleva es a conectar con nuestra esencia y, y darnos cuenta que eso que creímos que nosotros éramos no era tan cierto, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta, simplemente es un pensamiento. Y nos damos cuenta que tenemos esa capacidad de alumbrar nuestra mente desde nuestra propia esencia y que somos luz, a no ser de que sea por nuestros propios pensamientos personales. Entonces, lo que no quiere decir que lo que otras personas piensen o no piensen sea verdad o sea falso, no sé, pero lo que sí sé es que simplemente nosotros nos dejamos llevar por esos pensamientos que en ese momento son reales, y para nosotros los seres humanos
como estamos tan acostumbrados y tenemos tantas creencias y tenemos tantos paradigmas, nosotros los seres humanos nos basamos es en los hechos, en lo que ha ocurrido en mi vida está basada por mis hechos pasados, por lo que tiene que ver, o sea, todo lo que tiene que ver esos hechos pasados con relación a mi vida, pero si uno va más allá de eso, uno se da cuenta que esos hechos que me ocurrieron no tienen nada que ver con este instante, que alberga muchísimas posibilidades incluso de salir adelante ante las circunstancias, aún sin que nosotros tengamos el control. Yo voy a salir de esto porque me lo propongo, no. Entonces ahí es cuando nosotros notamos que no es más que un pensamiento y que eso que nos está ocurriendo o eso que nos ocurrió, esa pena, esa angustia, esa ansiedad, esa necesidad de ese pensamiento de suicidio, simplemente es nuestra maestra que nos enseña que no hay nada que pensar y sentir que me supere a mí como ser humano o como esencia. Entonces, pues finalmente pienso que es eso, que todo se resume en dirigir a las personas hacia este entendimiento, dirigir a cómo se crea la experiencia de vida en nosotros los seres humanos, que así como nosotros somos seres pensantes, pero que lo importante no es qué es lo que pienso, sino cómo me relaciono con eso que pienso, y que eso que con lo que yo me estoy relacionando lo voy a sentir, y pues obviamente voy a llegar a una acción, llevándolas a ese entendimiento de cómo realmente funcionamos, pues la vida va a ser mucho más llevadera tanto para nosotros como para las personas que se encuentran alrededor. Entonces, es muy bonito entender cómo nosotros los seres humanos funcionamos y no quiere decir que en algún momento no tengamos ese tipo de pensamientos o no quiere decir que no vuelvan algún tipo de pensamientos recurrentes a tal vez desestabilizarnos, pero que esos pensamientos estén ahí y que ese tipo de ideas y que ese tipo de intenciones estén ahí, no quiere decir que nosotros no tengamos ese bienestar, que nosotros no tengamos la capacidad de anteponernos a cualquier circunstancia y que lo que pasó, pasó y que si actué en algún momento en mi pasado de una manera, pues es como lo que siempre hemos dicho en todos los conversatorios, era porque no teníamos otro nivel de conciencia en ese momento y así tenía que ser. Y no teníamos cómo controlarlo. Aún hoy no tenemos cómo controlar nuestros pensamientos, no tenemos cómo controlar nuestras circunstancias, no tenemos cómo controlar nada. O sea, sabemos que eso ya viene de una fuente totalmente distinta. Lo único que tenemos es que tal vez darnos cuenta y ser conscientes de ese amor incondicional y de vivir la vida plenamente, de darnos a ella independiente de lo que nos está ocurriendo, entregarnos 100% a, a, a esta maravillosa experiencia que estamos viviendo. No sé. Tarán, terminé. Hablen pues. Estaba hablando sola. No. No. Era ¿cuál será el pensamiento de la señora Alma? Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, Alma, Sí. Sí. para cerrar con broche de oro. Ah. Tengo un minuto. Creo que se complementó
se complementó la charla de emociones y todo porque se habló desde creo que filosofando acerca de si se tiene o no se tiene control de los pensamientos, de dónde vienen, si de la forma o de la no forma. Como decía Rosy, lo más importante es llevar esto a la práctica y compartir este entendimiento. Me gustó lo que decía también Gustavo acerca de el ejemplo de la botella. Y de la misma manera que el ejemplo de la botella, dependiendo quién vea la botella, es lo que va a ver. Así cada uno va a ver si el pensamiento tiene control, no tiene control, viene de la no forma o de la forma. Lo importante es el entendimiento que hoy tenemos acerca de que estamos a un paso, a un pensamiento. Y si estamos a un pensamiento, ¿sí? Entre qué es lo que nos queda, es elegir. Es elegir, porque bueno, si dices, ¿cuál es la diferencia entre el que iba a ser, y le iban a dar muerte y la otra persona? Es que él le hizo caso a lo que pensó y la otra no, entonces es elegir. La otra, la que dice Rosy, es cómo llevar esto a compartirlo a los demás. Esto también es algo que me parece muy bonito, que es muy agradable compartir aquí entre todos, sí, pero el hecho es, como dice, llevar a otros este compartir. Y como comentaban acerca del amor, yo la verdad a mí siempre, todas las circunstancias, todas las charlas me van a llevar a una cosa, al amor. Porque la esencia definitivamente es amor. Cuando hablan de la forma, que si los pensamientos, todos vienen de la forma, de la no forma. Yo no creo que la no forma, yo no creo que la sabiduría perfecta nos hable de pensamientos negativos. Creo que todo eso viene siendo acumulado, un acumulado de lo que nosotros creemos realidad, de nuestras experiencias, de nuestro disco duro. Todo eso viene siendo, todo tenemos acceso a toda esa información y hacemos conceptos, ideas o idealizamos formas de vida que después no se dan. Y vienen todos esos tipos de pensamientos. Pero definitivamente hay, como decían en la clase de Karen, el pensamiento original, el pensamiento insight, el pensamiento condicionado que viene acerca, que viene de la vida, que viene de las experiencias. Es controlable. Creo que cuando empieza a haber un entendimiento, cuando empezamos a elevar ese nivel de conciencia, no sé, no es 100% controlable, pero podemos elegir. Podemos elegir. Si continuar con ese pensamiento, no. Cuando no tenemos ese entendimiento y vivimos, yo llamo como moglis, ¿no? Como niños de la selva, donde nos dejamos llevar por todos los pensamientos que vienen, hasta que esa sabiduría se abre y nos da luz, como dice Iraima, esa voz que escuchó y le dio el entendimiento y le dijo, tienes algo por qué seguir. Entonces, se abrió al amor. Entonces, yo creo que es el amor lo que nos va a llevar a compartir el entendimiento que hoy tenemos de que estamos a un pensamiento. Este pensamiento es, yo elijo cuál voz escucho, si la de la sabiduría que está dentro de mi corazón o de mi esencia, o la sabiduría que está en mi mente. Porque esa es otra sabiduría, la que está en mi mente, la que viene de mi conocimiento, de mi inteligencia, de lo que yo he acumulado a lo largo de todos estos años. Que definitivamente debemos compartir, que somos más que cerebro. Ayer escuchaba en una película, bueno, ¿y quién eres? ¿Eres pierna?
eres brazo, ¿qué eres? No, también soy cerebro. Entonces a veces nos perdemos creyendo que solo somos esta experiencia humana, como decía Carmita, y compartir hoy que somos más que una experiencia humana, que somos esencia, que somos espíritu, y que hay un amor disponible, absolutamente incondicional para cada uno de nosotros, y compartirlo a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a aquellos que conocemos, es importante. Ayer decían, si el mundo cambia, si yo cambio, el mundo cambia. ¿Cambia mi percepción del mundo? Si yo cambio, claro que cambia. Y si yo cambio, quizá no cambie todo el mundo, pero mi mundo, el mundo que me rodea, la gente que está a mi alrededor, obviamente va a recibir los beneficios de mi cambio. Es imposible que si las aguas estaban agitadas en casa o en cualquier lugar y se tranquilizan, no se siente esa calma. Es imposible que no cambie un poco el entorno, no digo que al 100%, pero poco a poco, de uno en uno, yo creo que el cambio. Por eso es que Karen dice multiplicadores de bienestar. No vamos a cambiar el mundo completo, pero sí podemos ayudar a cambiar nuestro mundo y el mundo de aquellos que nos rodean. Entonces, no tengo mucho más que decir porque de pronto no escuchaba bien. Es un gusto saludarles. Y como dice Maggie, ¡tarán! Terminé. Muchas gracias, Alma, por tu aporte y muchas gracias a todos. Se nos ha hecho tiempo. Ahora tenemos receso. Regresamos en 2 horas. Ok. Muchas gracias por sus aportes. Gracias a todos. Abrazos. Gracias, gracias. Besitos. Gracias. Bye. De verdad que hoy estuvieron inspirados. La tarde te dejamos, Rubén, tranquilo. No, sigan así, van muy bien. Gracias por su apoyo, gracias. Gracias. Aprobados. Estoy aprendiendo brutal, de verdad, en serio. Fabuloso. Para mí esto es formidable. Para Si mí también. termino loco es por culpa de ustedes. Ah, ya estabas. Mira, ya se buscó culpable. ¿eh? No, el que nace loco, pues ya que. El que nace de loco, verdad. que ahí no hay nada que hacer, ya estabas así. Sí, ya. Bueno, Excelente y aprecio de corazón los aportes. bueno, hablamos al rato. Nos vemos, chicos. Pati, Gustavo, Rosy, todos, Iraima. Gracias, un abrazo. Pati, hermoso escucharte. Bueno, acuérdate, Pati, quedas para armar tu conferencia. Dime. No se te olvide. Vale, perfecto, gracias. No se me olvida, de ninguna manera. Muchas gracias. Bueno. No logro la reunión. Desconéctense, chicos, por favor. Lo desconecté aquí, salir, pero no puedo salir. No sale. ¿sí? Creo que toma tiempo. Okay. No sé qué pasa, no sé.